esta segunda parte, sobre lo que más nos vamos a enfocar sobre los profesionales de la salud y el adulto mayor como beneficiarios en una nueva etapa de la vida. Para esto va a comenzar la licenciada Silvina Fernández Vergesten. Ay, ¿cómo me sale? ¿No sabes que lo vengo practicando? Más fácil, ahí está, muy fácil. La licenciada es gerontóloga, tiene un posgrado en gerontología social, consultora en la obra social OSIM, tesorera de la Asociación de Gerontólogos Argentinos e integrante de la comisión directiva del FIPE. Ella nos va a hablar de la accesibilidad y la comunicación. Silvina. Bien. Bueno, buenas noches o buenas tardes, estamos en el límite. Bueno, vamos a comenzar como, yo voy a acompañar un poco algunas cosas que ya se han dicho, y que es la transición epidemiológica acompaña a una transición demográfica, produciendo un envejecimiento poblacional, ¿no es cierto? Este envejecimiento, cierta población tiene una discapacidad. La discapacidad no es igual a invalidez, sino que a veces es tan solo disminución de algunas funciones. Eso nos permite seguir siendo autónomos, siendo sujetos de derecho, independientes. Sí podemos requerir a veces ayuda familiar, contención económica o emocional. Si bien en los últimos años se lograron conquistas respecto a la percepción y construcción social de la vejez, es necesario comenzar a prestar más atención en el uso del lenguaje y las imágenes. Y agrego algo, los gestos, la gestualidad que usamos con cada palabra, que es un instrumento importante para provocar un cambio cultural, que ya veníamos conversando, que nos permita construir representaciones sociales positivas del envejecimiento. Para ello, nosotros acá somos todos diferentes y vamos a tener vejeces diferentes. Por eso no podemos decir cosas generales. Generalizar, eso discrimina y hasta a veces provoca estereotipos que no nos benefician. Uno de los elementos importantes para dar vuelta esta situación de lo negativo, pasar a lo positivo en la representación de la vejez, es la comunicación. Y la comunicación en salud juega un papel importantísimo en la difusión de conocimientos, en la modificación o reforzamiento de conductas, valores y normas sociales, y en el estímulo a procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. Para que una comunicación sea efectiva, es necesario conocer la población a que vamos a destinar, en este caso los adultos mayores. La comunicación debe orientarse a fortalecer los procesos locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas, fortaleciendo la capacidad de los individuos y comunidades de incidir efectivamente sobre los determinantes de la salud. Algunos de mis colegas armaban que teníamos que modificar ser dueños de poder modificar estos determinantes de salud como los estilos de vida, para así considerar la integralidad de la salud y su contexto. La comunicación se convierte en un pilar estratégico, por la cual debe ser incluida como un componente más en los programas de salud en general y en especial en la atención primaria de la salud. Estas estrategias son elementos centrales los factores relacionados con las limitaciones individuales, sociales y medioambientales, que impiden a los sujetos grupos tomar decisiones en torno a propuestas de estilos saludables. Optimizar las acciones encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de salud y mejorar la eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Para ello, todos nosotros debemos capacitarnos para mejorar la atención en las prácticas sensibles a la edad,
al género y el medio cultural que abarquen conocimientos, actitudes y destrezas que puedan proveer a los sujetos y a su entorno educación e información adaptadas a la edad, al género, al medio cultural, sobre la promoción de la salud y prevención, el manejo y tratamiento medicamentoso de las enfermedades de los adultos mayores. Esta información debe ser continua, constante, precisa, estable, clara, oportuna, veraz. Para ello, la comunicación efectiva construye los diferentes grupos sociales la posibilidad de inclusión, participación de las personas para su control de su propia salud. Según Coe, dice que la comunicación para la salud puede definirse como la modificación del comportamiento humano y los factores ambientales relacionados con ese comportamiento que directa e indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o protegen a los individuos de posibles daños. O también un proceso de presentar y evaluar información educativa, persuasiva, interesante y atractiva que dé por resultado comportamientos individuales y sociales sanos. Para que un mensaje emitido por el sistema sanitario o por algunos de nosotros como profesionales resulte eficaz y persuasivo, propone considerar las siguientes componentes básicos. La fuente, que es la capacidad de captar la atención, la competencia, la credibilidad y sinceridad, justo la palabra. La autoridad y experiencia que se reconozca el emisor y la posibilidad de que el destinatario pueda sentirse identificado. El diseño y el contenido es la calidad de los argumentos, su carácter racional o emotivo, su ordenamiento, la complejidad, el lenguaje, el grado de aceptación, los incentivos que ofrece y los riesgos que también puede aparecer. El canal y medio de comunicación, el contexto de esa acción comunicativa, que es la situación vital de los destinatarios y los elementos distractores que hacen que afecten la obtención del mensaje, y el perfil de los destinatarios. En los últimos tiempos se produjo en el pensamiento de la comunicación y educación para la salud el pasaje de un efecto efectista, individualista y biomédico hacia un enfoque en el cual las culturas, las relaciones sociales y la participación activa de las personas directamente afectadas por el problema se constituyen en referentes esenciales por el diseño de programas de comunicación de salud. Queda claro que esto no es solamente una comunicación exclusivamente con una vía exclusiva hacia lo médico, sino que se tiene que tomar en cuenta otros aspectos del individuo, que es en este aspecto esencial lo social. La Federación Internacional Farmacéutica y la Organización Mundial de la Salud, en sus directrices conjuntas sobre buenas prácticas en farmacia en La Haya en el año 2011, identificaron 6 componentes para la misión de la profesión farmacéutica. Estar siempre disponibles para los pacientes, identificar, gestionar, detectar problemas de salud, promover la salud, asegurar la eficacia de los medicamentos, prevenir los daños de los mismos y realizar un uso responsable de los recursos limitados de la atención sanitaria. La farmacia, como también estuvieron comentando, no es un local comercial de paso, es uno de los puntos para la atención primaria de la salud, ideal para recibir asesoramiento, despejar dudas e informarse adecuadamente. Es decir, es un centro de atención primaria. Los laboratorios, las farmacias, las imágenes que hacen promoción, prevención, recuperación, una rehabilitación, no se la toma en cuenta esto a veces. En el documento de la posición sobre el tema de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en el 2013, se propone a las farmacias desarrollar y apoyar programas y actividades de prevención, así como de promoción y protección de la salud al usuario y a la comunidad, que tengan en cuenta, por ejemplo, la inmunización, el uso racional de medicamentos, la creación de conciencia sobre enfermedades y su prevención. La propuesta actual es trasladar este énfasis de los productos para las personas y sus necesidades mediante el desarrollo de servicios farmacéuticos como parte integral de los servicios de salud.
La importancia de los servicios farmacéuticos en conjunto con el equipo de salud y con la participación comunitaria tienen como objetivo la obtención de resultados concretos en salud con vista a la mejoría de la calidad de vida de la transformación. Esto es un cambio de paradigma que acabamos de nombrar, que el quehacer centrado en el medicamento pasa a priorizar al paciente y sus necesidades. Concluimos entonces que es importante capacitar para mejorar la comunicación donde se vuelque información para la promoción y prevención de salud, mejorando la accesibilidad de las personas. No es lo mismo la capital que otras partes de la Argentina. Por ello, las personas mayores son miembros valiosos de nuestra comunidad y protagonistas del cambio y la transformación social. Por eso el desafío es trabajar para que se respeten sus derechos y para que ocupen el lugar social que les corresponde, en pos de seguir construyendo un país para todas las edades. Muchas gracias. Bueno, acá las doctoras, ambas, porque ahora viene la doctora Actis, ambas han cortado su disertación para agilizar esta parte de la jornada y para el broche que tenemos de oro, que es el doctor Tarola, y él puede hablar todo su tiempo de exposición. Invitamos entonces a la doctora Actis. La doctora es una profesional doctorada en la Universidad de Buenos Aires, docente de bioética y bioquímica en la Facultad de Medicina de la UBA y colaboradora en todo el plano de bioética y muchas cosas que hacemos acá en el colegio, junto conmigo en el Departamento de Educación. El tema a tratar va a ser aspectos bioéticos en la comunicación con el paciente adulto mayor. Bueno, quiero agradecer a las autoridades del colegio y otros colegas del colegio que siempre me encuentro acá, y para mí es un placer, es un lugar muy grato donde paso muchas tardes y jornadas participando con él. Bueno, voy a remarcar primero algunos conceptos generales de por qué esta charla. Y como ya se estuvo diciendo, hemos visto que hay un problema que está teniendo el mundo, que es el envejecimiento de la población y el hecho de que esto ocurrió en muy poco tiempo. En los últimos 100 años, en el año 1900, la expectativa de vida era de 49 años aproximadamente, y en el 2000 de 80. Sería interesante pensar qué pasaría si todas las especies animales duplicaran su tiempo, su promedio, ¿no? Entonces pensamos que un gatito o un perrito dura 12, 15 años, imaginemos un gatito o un perrito de 26 años. Imaginemos las moscas que duran un día, 2 días, ¿no? Imaginemos si todas las especies de pronto duplicaran su vida, ¿qué pasaría? Y eso es algo que está ocurriendo solamente con la población humana y representa un grave problema para los sistemas de salud, los sistemas políticos y la organización social en el convivir común que nosotros tenemos que afrontar. Entonces nos encontramos con algunas cuestiones, como que el manejo de los recursos sanitarios, como ya se habló durante toda la tarde, es ineficiente, no alcanza a cubrir las necesidades. Sumado a eso, como estuvimos por ahí en alguna charla afuera, la capacitación del personal en salud, tanto en geriatría, gerontología, que no lo incluí, y la bioética, es insuficiente, porque todo lo que estuvimos diciendo es: tenemos que hacer programas, tenemos que hacer esto, tenemos que atender, y después prácticamente el joven recién graduado no sabe cómo. El problema es ese, porque recibe el adulto mayor y no sabe cómo tratarlo. Recibe el adolescente, hoy se mencionó problemática del adolescente, recibe adolescentes y no sabe cómo tratarlo, lo trata como puede y a veces está mal, porque incursiona en conductas que no están bien vistas por la sociedad, como terminología, formas de referirse a o de tratar al paciente que no satisfacen a ese paciente, considerado hoy día un usuario o un cliente dentro del sistema de salud. Entonces, bueno, vamos cambiando de médico, vamos cambiando de farmacia y vamos generando una lista de quejas. Y ahí empezó la bola.
porque empezó la bola de queja con queja con queja, nadie lo escucha y entonces siempre seguimos sumando a la lista de quejas. Así que tenemos que intentar ver a dónde podemos parar esa situación. El adulto mayor, también se mencionó por supuesto, presenta mayor incidencia de enfermedades crónicas coexistentes que lo lleva a la polifarmacia y entonces también es cierto que generamos un problema de si me tomé la rosa, la azul, la celeste, si era la mañana, la tarde, a la noche y cómo podemos solucionar esa situación. ¿Qué cosas van a condicionar esta inclusión de la bioética en la tercera edad o en el adulto mayor como estamos tratando de cambiar? Primero es el concepto de envejecimiento. ¿Qué entendemos por envejecimiento? Entonces uno empieza a poner como cuestión de envejecimiento la edad y que no está bien porque vamos viendo que gente que tiene mucha edad, ¿no? Como la señora Mirta, que es una maravilla y bueno, tiene muchos años que ni sabemos cuántos tiene, entonces ¿es correcto los 65? ¿Hay que cambiarlo como en otros países que se cambia? ¿Está todavía productivo? ¿Está activo? ¿Está con ganas de? ¿Hay que poner 80? ¿Qué pasa con la cantidad de adultos mayores que llegan a los 80 y también muy bien? ¿Y qué pasa con los que llegaron a los 100? Hace poco salió un artículo en el diario que hay 300.000 personas en la Argentina, en toda la Argentina, 300.000 personas centenarias. Y bien. Entonces, también hay que pensar en eso. Entonces, imagínense que de 65 a 100 tenemos todavía 35 años para seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, el avance científico-tecnológico también va a presentar sus dilemas, porque la gente empieza a reclamar si le conviene, si no le conviene, si hay que dárselo, si es encarnizamiento terapéutico, si es poco, si es mucho, si conviene, si a un pariente se lo hicieron, a mí también. Y el auge de la bioética lleva una presión cultural, porque en la medida que todos estos conocimientos se difundan y tengan acceso a la población general, la población general va a ser más demandante de esas actitudes correctas desde parte del profesional y del sistema de salud o de la salud pública. Entonces, se está terminando el modelo paternalista y que el médico sea el único que decide o el profesional de la salud sea el que va a estar tomando esas decisiones. ¿Qué vamos a ver particularmente? Hay estudios sobre el proceso de envejecimiento que demuestran que no es universal, o sea que hay gente que parece que no envejece, ¿sí? No, es heterogéneo, como también se mencionó, no todos envejecemos igual, y es individual, es un proceso que le pasa a cada uno, porque toda la parte emotiva y de problemáticas y de frustraciones y de cosas que pudo hacer, dejó de hacer o hizo en demasía, también le van a pesar. Hay una frase muy interesante que me gustó, que es todos los días me levanto de 30 hasta que me miro en el espejo, ¿no? Eso empieza a pasar antes de los 65, así que ahí demuestra que es todo eso, ¿sí? Que no es universal y toda esa cuestión. Bueno, sí, dale, ayúdame. Entonces, en la geriatría se convierte, de hecho, en una especialidad que no es solamente para el adulto mayor, sino que es para la familia, porque hay que integrar a la familia, a ayudarlo en ese soporte emocional. Muchas veces cuando se va perdiendo la autonomía por problemas cognitivos y neurológicos, hay que ayudar a que la familia tome decisiones, que a veces no es tan grato tomar esas decisiones. Hay que incluirlo en los cuidados y hay que incluirlo en la educación, para que pueda transmitir todo esto. Y la bioética entonces se va a establecer como un instrumento de reflexión para orientar el saber biomédico y tecnológico en función de una protección cada vez más responsable de la vida humana, porque a su vez tenemos un montón de organizaciones internacionales que cada tanto van emitiendo documentos de validez internacional para ir adecuando programas sanitarios y políticas sanitarias en función de la protección de los derechos de las personas. ¿Sí? Y muchas veces eso pasa a formar parte del cuerpo orgánico de las leyes. Entonces ya después hay una ley que atraviesa esas cuestiones. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son estos principios bioéticos que nos van a interesar? La beneficencia, estamos de acuerdo que para el caso del adulto mayor vamos a buscar hacer lo mejor posible, siempre teniendo en cuenta los intereses particulares que va a tener ese adulto mayor. La no maleficencia, el famoso principio biomédico del primum non nocere,
el hecho de tratar de actuar no haciéndole mal. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? ¿Le hago bien o le hago mal con una terapéutica de último modelo? ¿Le hago bien o le hago mal con una internación? ¿Le hago bien o le hago mal con una institucionalización? La autonomía, que va a ser tan importante. Yo básicamente, en función del auditorio que íbamos a tener, la charla la preparé en función de adulto mayor autónomo, básicamente, no de adulto mayor que está institucionalizado, sino que la mayoría de los colegas farmacéuticos tenían que ver con el trato directo con un paciente adulto mayor que viene a reclamar por su medicamento o lo que le corresponde, y la justicia en términos de administración de recursos en salud, la que sigue. Entonces, ¿qué pasa con el quehacer cotidiano que tiene que ver con recibir la consulta o recibir al adulto mayor y cómo mejorar desde nuestra profesión la comunicación? Escuchar al paciente es reconocer la autonomía de esa persona. Y a veces cuesta escuchar tanto el farmacéutico como el propio profesional de salud. Hoy una de las primeras charlas fue decir esto, que el farmacéutico recibe la consulta del paciente porque el médico no tiene el tiempo, porque por ahí el médico está más controlado en el tiempo de consulta que va a tener. Entonces, por supuesto, la pregunta de si es correcto, no es correcto o no le entiende la letra en las instrucciones, se lo va a terminar interpretando el farmacéutico, ¿sí? ¿Y con qué se complica el escuchar al paciente? Cuando el paciente tiene a su vez discapacidad auditiva, entonces se tarda más. Eso hay estudios demostrando cuánto retrasa, inclusive en la consulta médica, pacientes con disfunción auditiva, porque hay que repetir o porque hay que hacer el cambio. Capacidad de comprensión afectada por varios motivos, problemas de memoria, discapacidad para tomar decisiones. En este sentido, cuando el profesional farmacéutico o el bioquímico, como hoy se comentó, conoce al paciente y la pastillita rosa y esto que comentaron, eso es bueno para la relación profesional de salud en este caso. La que sigue. Entendemos que una buena comunicación es parte del proceso de curación. ¿Por qué? Porque si hay una buena comunicación, el adulto mayor va a seguir mejor las instrucciones. Y a veces recuerda más lo que le dijo la palabra que lo que está escrito, ¿sí? Las habilidades comunicacionales pueden entrenarse y de hecho en los consejos de evaluación de educación médica, para los que están relacionados, por ejemplo, nosotros tenemos la CONEAU, que es quien acredita a las universidades, una de las principales cuestiones o competencias evaluables que se presta atención es en desarrollar la habilidad comunicacional. Porque son profesiones que evidentemente el factor humano es lo más importante, más allá de que la tecnología es importante, el factor humano también. Hoy también se dijo evitar los estereotipos. Es muy difícil porque venimos de una cultura estereotipada, entonces esta cosa de decir, uy, anda a atenderlo vos, ¿no? Porque es el comentario más frecuente. Y tratar de vencer ese estereotipo demostrándole al adulto mayor que la consulta es bienvenida, un poco tratar de incentivarlo a que exprese las dudas, que no se vayan con más dudas de las que vino, y a tener en cuenta que el día de mañana vamos a ser nosotros los que estemos del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces todo esto entra dentro de la categoría empatía. Entrar en empatía con el otro significa ponerse en el lugar del otro. Para el que es joven, es un lugar que todavía no llegamos. Entonces, es fácil tal vez ponerse en el lugar del niño, porque uno fue niño, es fácil ponerse en el lugar del adolescente, porque uno pasó por el adolescente. Pero para el que es interesante que también el adulto mayor entienda que es difícil ponerse en el lugar de él, porque es ponernos a nosotros en un futuro que es incierto, pero es la realidad. Entonces hay que trabajarle en eso y hay que trabajar también desde la educación, en los planes de educación de las universidades. La que sigue. Entonces, tratar de entender la problemática y mejorar la comunicación puede, por supuesto, prevenir errores médicos, sobre todo con el tema de interacciones medicamentosas, que es muy importante, fortalecer el vínculo con el profesional de la salud y contribuir a mejorar el estado de salud general. La que sigue. Y algunas recomendaciones, se las leo así: aprender a mejorar, preguntar, bueno, detalles para los colegas que están presentes.
Primero, tratar de evitar ponerle un sobrenombre al adulto mayor. Es decir, que entrar y ya entrar a decirle abuelito, viejito, querido, queridita, o sea, tal vez no le guste. Sobre todo porque también hay un cambio generacional. Entonces, preguntarle, ¿cómo quiere que le diga? Porque hay algunos que dicen, dígame Susana. Otro va a decir, no, dígame señora de fulano. Porque tiene ganas que le digan así. Entonces, ¿cómo le decimos? Primera pregunta. Segunda pregunta. Ofrezca una silla o un vaso de agua. Todas las farmacias, casi todas tienen dispenser. Ofrézcale, porque además la deshidratación es uno de los principales motivos de la confusión mental, ¿no? Entonces, ofrezca un vasito de agua y eso relaja. Hágale entender que va a ser escuchado, tratar de no apurarlos, aunque a mí me están apurando, pero bueno. Vamos a entender que es otra dinámica. No soy adulto mayor todavía. Tratar de no interrumpir y no sacar conclusiones anticipadas y de ser necesario hablar pausado, claro y audible, pero no gritar. Porque a veces uno, para que lo entienda, sube el tono de voz y el adulto mayor dice, no me grite, ¿no? Hay que vocalizar y tener buena dicción. Colocarse frente al paciente, porque muchos aprenden a leer los labios, mirar a los ojos, dar señales de que sigue la conversación, sí, veo, entiendo, sentir con la cabeza, demostrar empatía con frases determinadas y evitar el uso de terminología científica para no confundir. La que sigue, como dije antes, especial atención a problemas auditivos, importante escribir instrucciones y ver si el paciente entiende lo que uno escribe, porque por más que uno crea que tiene la letra más clara del mundo, el paciente puede no entender la letra. Especial atención con el lenguaje, algunas palabras pueden tener una connotación, sobre todo por la diferencia a veces generacional. Chicos que atienden el mostrador muy jóvenes, que no, una palabra es diferente al uso que le daban hace 40 años atrás. Y obviamente, pacientes que van a tener distinto grado de educación a nivel educativo, analfabetismo, no saben leer directamente, son una instrucción escrita y les cuesta admitirlo, les da vergüenza decir que no saben leer. Eso hay que saber detectarlo también. Y respetar la veracidad de la información, la privacidad con temas sensibles, ahora vamos a ver, confidencialidad de datos, sobre todo cuando el paciente ha verbalizado que algunas cosas no desea que se sepan, el consentimiento informado, informar lo que son las directivas anticipadas, sobre todo para los adultos mayores, que esto no se conoce y daría para una charla extra, pero los que están acá anoten directivas anticipadas y búsquenlo, que es porque está contemplado en la última ley de los derechos de los pacientes, entonces es importante. Y, como se dijo, aprovechar el ámbito de la farmacia para recomendar hábitos saludables, alertar sobre medicación y manejo, algunas medicaciones que alteran los reflejos y que ponen en peligro a terceros en el caso de que estén manejando un vehículo, estar atento a posibles abusos, ahora que se habló de violencia de la mujer, o sea, también violencia contra los adultos mayores, negligencias, y ser respetuoso respecto de temas sensibles como pueden ser consultas que tengan que ver con sexualidad y con incontinencia. Porque no es agradable, yo creo que no debe ser agradable para un adulto que él dice, tráeme los pañales para el abuelo que está acá, a los gritos. No sé, me parece que uno lo puede manejar con un poquito más de discreción, porque el resto de la gente que está esperando en la farmacia no tiene por qué enterarse que se hace pis encima. Que es una realidad, pero un poco de sensibilidad aporta, ¿no es cierto?, a las cuestiones. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo hacemos para decir corto cuando tenemos al doctor Federico Pérez Golar con nosotros? Antes que nada quería que Silvina les comentara algo que me parece sumamente bello. ¿Me decís lo de la foto? Me pareció tan tierna. Vos. Es tuyo. Bueno, yo hice el comentario que la última foto que había puesto donde decía muchas gracias es mi abuelo. Era, hace poco lo perdí, cumplió 100 años y 2 meses y era una persona absolutamente hasta el último día, independiente, vivía solo, y era ingeniero justamente en radio y telecomunicaciones, hizo toda la parte, y él me agregaba mucho para todo el tema de la información y el acompañar a todos los adultos mayores, realmente vivió muy bien. Gracias.
creo que valía la pena, porque aparte era una foto bellísima, con una alegría impresionante, y bueno, me pareció increíble lo que estaba comentando. Bueno, ahora nos acompaña el doctor Federico Pérgola, Federico Miguel, ¿no? Sí. Doctor en medicina, profesor ordinario adjunto de medicina interna, secretario de Desarrollo Docente, director de la carrera docente del Instituto de Historia de Medicina y sus 2 museos, ha dirigido y se encuentra dirigiendo 25 tesis de doctorado, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, presidente de las Sociedades Argentinas de Historia de la Medicina, de Gerontología y Geriatría, de Neurogeriatría y de Humanismo Médico, miembro del número de academias de ética en medicina y de la Argentina de la Historia. Publicó más de 600 trabajos en revistas argentinas y extranjeras, 40 libros de medicina de historia y antropología médica, además de 11 en colaboración. Algunos de sus premios, bueno, varios libros, hasta pintó, doctor. Pintó también, encontró unos cuadros espectaculares cuando no tenía nada que hacer. Bueno. Y sintetizando, recibió el premio Hipócrates de la Academia Nacional de Medicina en el 2003, Diego Alcorta de la Sociedad Argentina de Humanismo Médico en 2002 y maestro de la medicina de la prensa médica argentina en el 2011. Bueno, esto es un resumen. Con ustedes el doctor nos va a hablar sobre el envejecimiento diferencial. Yo me adelanté a las palabras de la doctora Akis y pinté todos los espejos de mi casa con brea. No lo tengo más. Es un problema la vejez, porque los viejos estamos discriminados aunque la gente crea que no. Generalmente estamos discriminados. Si uno va pasando por la calle, habitualmente los jóvenes no nos ven, tenemos que corrernos a un costado. Yo lo pude ver directamente cuando ya tenía unos cuantos años, ¿no? Pero realmente es así. Pero yo creo que hay otras cosas más hasta peligrosas e importantes en lo que viene con la vejez. En un libro que es la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, Gombrich dice lo siguiente: la explosión demográfica es una catástrofe, y es una catástrofe que no se sabe cómo parar. Es decir, que el aumento de la población mundial, no ahora, pero va a ser un problema muy serio dentro de unos 50, 100 años. Por otro lado, con respecto a lo que es la enfermedad, George Carnegie en el año 50, alrededor de esa fecha, escribe un libro que se llama Lo normal y lo patológico, y dice algo muy cierto: la enfermedad es un alternante variante, prácticamente es una lucha, la salud contra la enfermedad, permanentemente. Y quiero terminar, para después entrar en el tema que corresponde, con unas palabras que me dijo hace poco un profesor de la facultad, el doctor Osvaldo Massa, que dice: nosotros somos longevos, la palabra que usó, longevos farmacológicos. Y es cierto, uno de los elementos de la longevidad nuestra es la farmacología, es evidente. Otra es el agua potable, que ahora la tomamos limpia. En el año 1870, cuando vino la epidemia de fiebre amarilla en el país, se decidió construir las obras sanitarias y la gente dejó de tomar el agua del río, que la dejaba sedimentar, o bien el agua del aljibe, donde adentro tiraba un sapo para que se comiera lo que caían, que eran los coleópteros que caían ahí. Es decir, que las causas por las cuales el hombre está viviendo más son múltiples, incluso algunas que tal vez desconocemos. Porque ¿por qué, por ejemplo, un perro grande muere antes que un perro chico? La vida de un perro grande, ya que la doctora antes hablaba de los animales, la vida de un perro grande es más corta que la de un perro chico. Es decir, que algo está pasando dentro de la genética también. Y no sabemos si incluso hay estudios que parece que la longevidad no solamente es del hombre, hay animales que están viviendo más, como decía la doctora Actis, que en general que lo que vivían anteriormente. Es decir, que ha cambiado un poco
la genética, la estructura del universo, de nuestro planeta. Es decir, que los problemas son múltiples. Por otro lado, yo que también he sido presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, llegó un momento que me puse a pensar qué diferencia puede haber entre un gerontólogo y un médico clínico que viene atendiendo la gente. Yo tengo 61 años de médico, vengo atendiendo personas que se van muriendo a través del tiempo porque eran mayores que yo. Y realmente veo que si yo no hiciera gerontología, igual tendría que saber cómo tratar a un anciano, cómo disminuirle la cantidad de medicamentos, cómo no darle aspirina después de los 65 años para que no haga una gastritis atrófica o una gastritis hemorrágica. Es decir, que hay elementos que el médico de ahora lo tiene que saber perfectamente. Por otro lado, como tengo muchos años de médico, he visto que la medicina ha cambiado en forma extraordinaria. La medicina actual no es la misma de hace 30 años atrás. La tecnomedicina, que empieza en el siglo pasado, que yo he escrito un libro sobre todos los adelantos de Glasaria Neudeva, de todos los adelantos que pasaron que son 70 los libros, están empezados, porque es otro hobby que tengo cuando no tengo nada que hacer. Entonces, me dijo que me quedara con eso. Me engañó. Y yo puse en el título del libro Historia del siglo XX, el del asombro, Historia de la medicina del siglo XX, el del asombro. La mayor parte de los estudios, de los descubrimientos han sido en el siglo XX. ¿Después de quién? De Pasteur y de Claude Bernard. Porque empezó a hacerse el estudio que estaba prácticamente prohibido. No nos acordemos que durante la Edad Media no se podía abrir un cadáver porque era una cosa que se impedía. Y ahora mismo, si uno piensa en las cosas que le hacía Claude Bernard y Bernard Husay a los animales, veremos que ahora para estudiar un animal o para hacer no se podía hacer más, porque tiene cierta autonomía, se los protege, es decir, que hay que cuidar lo que se hacía con los animales en esa época. Está variado todo. Y dentro de eso ha variado la relación médico-paciente de una forma extraordinaria. El médico actual, que es un tecnócrata o un médico que hace tecnomedicina, no le interesa mucho. Antes de entrar hablábamos con la hermana de Actis, que es médica, de que para diagnosticar una apendicitis los médicos actuales le hacen una ecografía abdominal al individuo. Nosotros jamás hicimos una ecografía abdominal porque sabíamos que había algunos signos evidentes, dolor de estómago, ganas de vomitar y el dolor en la fosa ilíaca derecha. Y ya con eso no nos arriesgamos a que haga una peritonitis, se le sacaba el apéndice. Es decir, que hay elementos que han cambiado totalmente. La neumonitis, que yo comentaba hace poco también. Si uno no oculta al enfermo en la radiografía, es muy difícil ver si hay una neumonitis o no hay una neumonitis. Y sin embargo es algo que ya los médicos actuales prácticamente no lo hacen. Y por otro lado, el enfermo con internet comete otra cosa. Con internet el enfermo va y lee lo que tiene su enfermedad, no entiende nada de medicina porque no sabe ni dónde está el hígado, y va al médico y dice: doctor, mire, yo tengo esto, podría hacer tal cosa o tal otra. Y nos pone en aprietos porque uno tiene que decir: mire, no tiene nada que ver lo que usted me está diciendo, y es frecuente eso. Por otro lado, el anciano, hay varios tipos de ancianos. Desde ya yo pienso que prácticamente, porque algunos son como está ya escrito en el PAMI, por ejemplo, el 11% de los ancianos va una vez por semana a ver al médico del PAMI. Le va a preguntar algo, le va a decir que le duele acá, que le duele allá. La artrosis, como decía Matera, decía: el que no tiene dolores después de los 50, 60 años porque está muerto. Porque evidentemente, si la impronta de la artrosis está en el dinosaurio, porque el dinosaurio que no iba derecho, no era erecto como nosotros, iba prácticamente reptando, y sin embargo la impronta ha quedado de las artrosis en sus vértebras. Es decir, que ya es un proceso que yo siempre se lo atribuía al creador de la teoría a Newton, porque él decía que la teoría de y entonces con el peso que ustedes saben que los únicos no tienen artrosis, siguiendo hablando de los animales, son el perezoso y
y de murciélagos, porque duermen colgados, no sufren tanto el peso que tienen sobre el piso. Es decir, que deberíamos dormir colgados y así no tendríamos que hablar, como decía Matera, que todos tenían dolor. Entonces, muchas veces ustedes ven que viene el enfermo y dice, tengo dolores en la columna. Y ustedes saben que los analgésicos le van a hacer mal, porque algunos afectan el estómago, como el caso de la aspirina, y los otros, el ibuprofeno, paracetamol, afecta al riñón. Es decir, que estamos en situaciones, la gente es consumidora de medicamentos permanentemente. Además, la industria farmacológica, y no nos toca a ustedes porque ustedes no los producen, crea un porcentaje enorme de placebos. Yo la otra vez veía una cantidad, que me lo recetan a mí, viene el enfermo y dice, doctor, ¿por qué no toma tal cosa? Y veía que fui a comprar unas gotas para los ojos, porque yo tengo una cosa de los viejos, que es el glaucoma, y había una cantidad de ese medicamento extraordinario, que es un polivitamínico, porque le hacen propaganda a través de la televisión, después una persona que lo toma le aconseja, tome tal cosa que es muy bueno, y los placebos engordan en las alforjas de los laboratorios de forma extraordinaria, porque ellos mismos promueven para que la gente los tome, ni nos presentan a los médicos, porque los médicos, no obstante, somos el brazo armado de la industria farmacéutica. A nosotros nos vienen y nos venden un poco el medicamento y no podemos ir a buscar permanentemente cada cosa, y por ahí somos la industria armada, el brazo armado de la industria farmacéutica, porque estamos recetando más de lo que a veces debemos. Es decir, que ha cambiado el perfil. Y hablando de las enfermedades de los ancianos, hay algunas que son casi inevitables. Una, la artrosis. Otra es una enfermedad que prácticamente cuando el hombre vivía menos que ahora, lo dijo la doctora Actis. Yo tenía 43 años al principio del siglo pasado. No hay que olvidarse que en esas estadísticas está la muerte de la mujer en el parto, la muerte de los niños que tenían mala atención, los partos se hacían en la casa, en malas condiciones, pero igual, evidentemente, la vida del hombre se ha prolongado enormemente. Yo, antes de volver a las enfermedades, quería decirles también que a veces me cuestioné lo de la gerontología y geriatría, no solamente porque el médico clínico tiene que ser un gerontólogo para ver al enfermo, sino porque los órganos envejecen a distinta tiempo. El ojo empieza a envejecer a los 10 años de edad, así que es uno de los primeros. El sarcolema de los músculos se achica alrededor de los 60, 65 años y no vuelve para atrás nunca. Los músculos que tenemos los ancianos son mucho más chicos que los que teníamos tiempo atrás. Es decir, que todos los órganos van envejeciendo en distinta época. La aorta, por ejemplo, que la gente dice, tengo placas de calcio en la aorta. Yo estuve trabajando un año en la morgue judicial, destripando los cadáveres, no era médico legista, era recién recibido, no fui un año porque iba día por medio, pero con una tijera abríamos la aorta y personas que tenían 50 años la tijera rechinaba porque era calcio puro. Es decir, que de eso no se escapa tampoco nadie. Y hay medicamentos peligrosos, en cierto modo, que dicen que van a limpiar las arterias de las grasas. Yo quisiera ver si saca el calcio de las grasas también, esos medicamentos que se dan. Pero, ya les digo, la industria nos maneja y así siguen las cosas. Como les decía, hay enfermedades, por ejemplo, las cataratas, que prácticamente ustedes ven que el enfermo llega a 70, 80 años y se tiene que operar de cataratas porque se le nubla la vista. Además, la retina también empieza con el problema de la maculopatía, que a veces es casi inevitable, un porcentaje muy grande de casos. Empiezan otras enfermedades de tipo neurológico, además de la enfermedad de Parkinson, como les decía, que el 30% termina en una demencia prácticamente. Y después también tenemos por delante otra enfermedad neurológica como es la enfermedad de Alzheimer, que a veces empieza más tiempo, hay una forma conductual, una forma que es cognitiva y una forma que avanza rápido y una forma que es lenta, pero de todas maneras va creando problemas. Pero ¿qué hay que hacer para todo eso? Nosotros vivimos para mantener bien el que está arriba, que es el cerebro. Todo el organismo nuestro trabaja para el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto en la vida intelectual, es decir, leer, estudiar, trabajar, hablar, conectarse,
Por eso el problema de los ancianos que quedan solos y no hablan con nadie, y se entran en marasmo prácticamente, porque se ponen peor. Además puede ser con labor también artesanal, eso también ayuda a que mejore el cerebro. Y lo que hay que estimular en el anciano fundamentalmente es eso, que no deje de estimularse y creerse que tiene los 30 años como dice y no los tiene en realidad. Porque en realidad todos nos creemos que estamos más jóvenes de lo que somos. Pero no dejar de hacer cosas cuando uno se siente que todavía el sistema nervioso está capacitado, cognitivo, para poder mejorar o estar mejor en todo sentido. Pero fundamentalmente hay que tener siempre esa idea. Trabajamos en general todo nuestro organismo para mantener el cerebro. Si no, seríamos como un simio que tiene un cerebro pero no tiene la capacidad de poder leer, poder hablar, es decir, que son elementos que han aparecido en el hombre, van a saber por qué motivo, que hay que manejarlo y mantenerlo. Otras enfermedades que a veces se provocan son, por ejemplo, las gastritis hipertróficas por tomar permanentemente sustancias que van a disminuir la secreción gástrica. Entonces el enfermo empieza a tomar un remedio. Yo una vez receté a un anciano una sulfanilamida, no me acuerdo cuál era en esa época, Bactrim. Vino al año y la seguía tomando, como si fuera una enfermedad, que es un remedio que podía tomarla todos los días. Y hay que tener cuidado por eso, porque en general yo he visto cuando venía un anciano tomando 10 medicamentos, yo le sacaba uno, no venía más, porque es el elemento con el cual piensan que van a mantener la vida mejor y todo eso. Y generalmente uno no sabe los trastornos secundarios que puede tener, que yo por primera vez vi uno hace muy poco, que era con furosemida. Una mujer empezó a tener picazón por todos lados y como tiene una relación pequeña con la sulfamida, la mujer era alérgica a la sulfamida, empezó a tomar furosemida y empezó a rascarse por todos lados. Yo lo tenía alejado del conocimiento. La primera vez era una droga que yo por la parte cardiológica uso bastante, y sin embargo ustedes ven que apareció en un enfermo. Es decir, que con la empatía que tiene que tener el médico, eso ya está hablado, para que el anciano se brinde a hablar, porque más de una vez cuando vienen acompañados de sus hijos, están molestos, no quieren hablar con el médico. Después de un rato que uno empieza a interrogarlo, entonces se aflojan y empiezan a hablar. Pero fundamentalmente eso ha terminado porque el médico ha dejado de escuchar mucho al paciente. Si está trabajando para una obra social, le dan 40 enfermos para ver en 4 horas, entonces no tiene tiempo ni de escucharlo. Y en invierno peor porque se tiene que sacar un poco la ropa, entonces no vale la pena que saque la ropa. Entra, el médico está sentado en el escritorio y bueno, hágase una ecografía, la radiografía, todo eso y nada más. Es decir que el enfermo, por eso, la Intrago dice que en Estados Unidos el 60% de los enfermos les interesan las medicinas marginales. Le interesa ir a ver al curandero, porque el curandero lo toca, le pregunta, se contacta con el enfermo. En cambio el médico, cuando está así apurado, al enfermo lo ve como si fuera un elemento que lo tiene que estudiar por dentro. Ahora que tenemos la posibilidad de estudiar por dentro a cada enfermo, como yo le decía, diagnosticar una apendicitis por una ecografía a mí me resulta una cosa extraordinariamente hasta molesta, porque creo que eso indica que uno no le pone la mano en la panza al enfermo. Es decir, que y el enfermo nota eso, que ya no es el médico de antes que lo tocaba, lo ocultaba, le tocaba los ganglios, incluso las biopsias que se hacen con tanta frecuencia, a veces solamente para rápidamente saber qué puede tener, y a lo mejor es una cosa ridícula y que pasa rápidamente. Es decir, que ha cambiado la relación médico-paciente, las enfermedades del hombre, y que tienen que venir, lógicamente, el desgaste de todos los órganos, nos va a llegar a todos. A mí ya me ha llegado hace rato, pero ¿qué vamos a hacer? Uno trata lo posible de que seguir tirando. Bueno, yo creo que con toda esta charla los he cansado un poco, pero les agradezco mucho la atención. Bueno, hemos llegado al fin de esta jornada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Anoté algunas cosas que me parecieron importantes como un resumen, en donde realmente me parece que se remarcó mucho la importancia de la coordinación sanitaria social
lo que implica la integración profesional y la equidad en las relaciones sociales de producción y distribución de bienes, como decía acá el licenciado. Los bioquímicos en sus laboratorios se enfrentan permanentemente a informar con rapidez y eficacia, lo que impone una medicina basada en la evidencia, y basada hacia una labor de consultoría. Y el farmacéutico, primer agente de salud que interacciona con el adulto mayor y que se brinda siempre desde la farmacia contención, seguridad. Esta seguridad, esta contención de la que se habló y de la que se habló también ahora al final, no solamente dentro de la parte política, sino en la parte del área política, sino dentro de la parte comunicacional que se habló en la segunda parte, ¿no? Donde es fundamental instaurar tener esa comunicación y nosotros se la brindamos en forma permanente desde la farmacia. Y rescatar que lo único que tenemos es trabajar sí o sí en equipo. Otra cosa, no. Voy a hacer una aclaración que por ahí no quedó claro hoy cuando hablé del rol del farmacéutico, que se mezcló un poco cuando hablé de los laboratorios y que se hacen análisis clínicos. Quiero dejar claro que los análisis clínicos solamente se hacen en los laboratorios de análisis clínico, no en la farmacia, y los test de glucosa y colesterol no están autorizados en la farmacia para hacerse. Lo quiero dejar claro porque por ahí no quedó, que yo inserté todo junto y que no quedó muy claro. ¿Está? Gracias.